Buenas a todos. En este video vamos a enseñar a cómo realizar una tabla de Rodal y existencia. Bueno, una tabla de Rodal corresponde a frecuencias por clases diamétricas. Y vamos a proceder a explicar qué compone una tabla de Rodal. Bueno, como ya hemos dicho, una tabla de frecuencias está compuesta por clases diamétricas y dentro de esas clases diamétricas hay un determinado número de árboles que corresponde a esa clase y de ese determinado número de árboles existe una determinada área basal y una determinada altura. Perfecto. Y para calcular las clases diamétricas se realiza mediante esta fórmula que vamos a mostrar posteriormente en la práctica, donde corresponde al entero 0,5 más el diámetro medido en terreno, partido la amplitud de la clase. En este ejemplo, por ejemplo, 10, 12 correspondería a la amplitud de clase 2, porque va aumentando de 2 en 2. Para calcular el número de árboles se ocupa lo que se conoce como factor de expansión, que corresponde a 10.000, que 10.000 correspondería a una hectárea partido el área de la unidad muestral o parcela. Esto nace ya que en una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces, si en una parcela, por ejemplo, es de 833 metros cuadrados, ¿cuántas parcelas de 833 metros cuadrados caen en una hectárea? Esto sería 10.000 dividido 833, corresponderían a 12 parcelas de 833 metros cuadrados aproximados que caberían en una hectárea. Por ejemplo, si tiene una parcela de 833, tendría que hacer 12 de estas parcelas para completar la hectárea. Entonces sería 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas, 5, 6 y así sucesivamente hasta llegar a las 12. Con 12 parcelas cubriríamos una hectárea. Lo otro que compone una tabla de Rodal y de existencia es el área basal. Y el área basal corresponde al área de la sección transversal del fuste, expresada en metros cuadrados, que se calcula mediante esta fórmula, que no es nada más que la fórmula del área de un círculo, que está adaptada para solamente ingresar el diámetro y obtener el área de ese círculo, pero en metros cuadrados. Por ejemplo, vamos a hacer el desarrollo de esto. Bueno, el área de un círculo corresponde a pi por el radio al cuadrado. Entonces, vamos a cambiar color. Sabe que si uno lo quiere dejar en términos de diámetro, tendríamos que transformar ese radio a diámetro. Es decir, sería el diámetro partido 2 al cuadrado. Entonces ahí lo dejamos en términos de diámetro, ya que todo veces el radio es el diámetro de un círculo. Entonces, si seguimos desarrollando esta fórmula, tenemos que pi por diámetro al cuadrado partido 4 correspondería al diámetro, al área del círculo. Pero esto aún
está en centímetros, por lo cual hay que dejarlo expresado para que quede en metros. Entonces se sabe que 100 centímetros equivalen a 1 metro, entonces 100 por 100 equivaldrán a 1 metro cuadrado. Entonces 100 por 100 corresponde a 10.000. Vamos a darle centímetros, ya está al cuadrado. La goma. Aquí está. Ya. Entonces esto quedaría partido 10.000 centímetros cuadrados, y aquí se sabe que está en centímetros cuadrados, entonces eso equivaldría a 1 metro cuadrado. Ya resolviendo esto podemos llegar a esta fórmula. Correspondería pi por el diámetro al cuadrado partido 40.000. Perfecto. Bien. Lo otro que se incluye en la tabla de Rodal es la altura. Y la altura se hace mediante estimaciones de relación entre la altura y el diámetro. Perfecto. Y si a nosotros a esta tabla de Rodal le agregamos existencias que se refieren a volumen o también biomasa, que tendría una tabla de Rodal y existencia, donde hay funciones un poco más elaboradas, incluso a veces más complejas, como esta de aquí, donde requiere de varias variables para poder estimar un valor de volumen o biomasa. Perfecto. Ahora vamos a explicar cómo se realiza esto en Excel. Bueno, sea una base de datos cualquiera, por ejemplo esta, donde en cada parcela se registran el número de árbol, el diámetro y la altura. Bueno, lo primero que habría que hacer para realizar la tabla de Rodal sería calcular las clases diamétricas. Y esto se hace con la siguiente función. Entero significaría que int (0,5) más el diámetro partido W, que correspondería a la amplitud de clase, y para este caso se utilizará una amplitud de clase 2 multiplicado por la amplitud de clase 2, que es esta celda aquí. Perfecto. Una vez sacado las clases diamétricas, se procede a realizar una tabla dinámica, que está en esta sección de acá, tabla dinámica. Una vez para acelerar el proceso la podemos fijar aquí en agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces se da en una hoja de cálculo existente y le damos la ubicación. Yo la pondré ahí. Perfecto. Ya queda la tabla dinámica, procedemos a poner las clases diamétricas
en las filas, la parcela en las columnas, ya que tenemos 3 parcelas, y en los valores colocaremos recuento. Bien. Una vez realizado eso, verificamos que esté bien, ya que en total tenemos 21 árboles. Se puede verificar aquí, dice recuento de 21, y acá nos dice que en total son 21 árboles, con lo cual podemos asegurar de que está bien. Perfecto. Una vez ya creada la tabla dinámica, procedemos a calcular el factor de expansión. Para este caso, para este ejemplo, serían parcelas de tamaño de 250 metros cuadrados. Entonces sería 10.000 partido 250. Tendremos un factor de expansión de 40. Entonces, ya vamos a las clases geométricas que están en la columna G y en la fila 11. Y tiramos hacia abajo. El número de árboles correspondería al total general que está en la columna K en la fila 11. Y entonces, sería un promedio. Tenemos el total general de un árbol, pero ese árbol está repartido entre 3 parcelas, en teoría. Entonces sería partido por 3, que correspondería a la cantidad de parcelas, y eso lo expandimos a hectáreas con el factor de expansión calculado previamente. Con la tecla Fn F4 podemos fijar lo que es la columna M y la fila 4. Para el cálculo del área basal, ocuparemos la fórmula que vimos, pi por el diámetro al cuadrado partido 40.000. Pero esto correspondería al área basal de un solo árbol. Y nosotros en esta casilla métrica tendríamos 13,33 árboles por hectárea, ya que es un promedio. Y la altura. Bueno, aquí ya están los modelos de altura y los modelos de volumen, con sus respectivos parámetros, beta 0 y beta 1. Entonces nos dice que sea beta 0, lo fijamos en F4 más beta 1 multiplicado por el diámetro elevado a 0,5, 0.5. Tendríamos una estimación de altura por clase diamétrica. Sería lo mismo para el volumen. Beta 0, fijamos FNF4 más beta 1 FNF4 fijado multiplicado por el diámetro al cuadrado por la altura. Como decía anteriormente en el área basal, esto corresponde a solo un árbol, pero resulta que este árbol, si lo queremos llevar a hectárea, tendríamos 13 árboles. Entonces,
Toda esta expresión se multiplica por 13. Entonces, en total tendríamos 280 árboles por hectárea, un área basal de 40 metros cuadrados por hectárea y un volumen de 530 metros cúbicos por hectárea. Y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.